Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Mucha gente está sintiendo por estos días que vive en un país donde la política es un poquito vergonzosa. Todas esas fotos en redes sociales de candidatos posando con plazas llenas de gente, con cachuchas del mismo color y camisetas feas, horribles, con números. Ese volanteo incesante de caras en tarjetones, papelitos y periódicos que terminan en la basura más cercana. Las caravanas de carros con afiches pitando como si la Selección Colombia hubiera ganado el Mundial. Los barrios populares, las fachadas, las vallas, inundadas de propaganda insulsa. Todo esto es una señal clara de que estamos a menos de una semana de las elecciones de Congreso. Son el próximo domingo, por si no se acordaban, y solo una muestra de que llegamos al cierre de campañas en eventos a cielo abierto. Por ahora, en lo que tiene que ver con el Congreso, se acabaron las fotos de plazas. Entonces, además de elegir a los 268 senadores y representantes el próximo domingo, los señores que harán las leyes y el control político por los próximos 4 años, a partir del 20 de julio de este año, este domingo, recuerden, ustedes también pueden votar en una de 2 consultas, la de la izquierda con Caicedo y Petro, y la de la derecha con Ordóñez, con Duque y con Marta Lucía. Si solicitan ese tarjetón, lo tienen que pedir para que se los den. Y para animarlos a hacerlo, a pesar de este sentimiento de que todo esto que vivimos es un show absurdo, les quiero mostrar que puede que nuestra política no sea perfecta, pero que podría ser peor. Todo puede empeorar, eso es importante recordarlo. Uno podría, por ejemplo, vivir en un país donde el candidato presidencial que tiene una ventaja de 10 puntos en las encuestas antes de las elecciones de segunda vuelta es un exparlamentario y único miembro de una bancada cristiana en ese Congreso, mejor conocido no como político, sino como presentador de televisión y cantante de música cristiana. Ese es Fabricio Alvarado, el que podría ser el próximo presidente de Costa Rica, y esta es su esposa. Puedo ver cómo hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación y ramasheka taramasoa y kotoromo kendaramamasheke teramasoa ingoromoso cantaramaquea ramasheka taramajo. A ver, y yo no tengo nada en contra de los cultos cristianos que hablan en lenguas. Costa Rica está en todo su derecho de elegir a quien le dé la gana. Aquí tal vez lo desafortunado, más allá de gustos, es que Alvarado salió prácticamente de la nada en el panorama político costarricense, como una reacción inesperada y rara al tema del matrimonio gay en ese país. De ganar, y de nuevo, más allá de ser cantante o de ser cristiano, de ser presentador, será una fuerza poco predecible a la cabeza de un país. Y la impredictibilidad, el no saber qué va a pasar en democracia, suele no llevar a nada bueno. Nada para lo cual al menos ese sistema político esté preparado. En Colombia, en cambio, al menos en lo que tiene que ver con el Congreso, no tendremos muchas sorpresas. Y eso, después de superar la vergüenza, tiene su lado positivo, el de un Congreso malo, pero conocido. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de cierres de campaña, para hablar de actualidad electoral, nos acompañan esta noche 4 candidatos al Congreso de la República. Tenemos con nosotros a la representante hoy por Bogotá, candidata al Senado del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Daniel, gracias por la invitación. Ana Teresa Bernal es candidata a la Cámara por la lista de los decentes. Ana Teresa es una de las fundadoras de Red de Paz, ha trabajado por la paz de Colombia hace muchos años. También trabajó en la alcaldía de Gustavo Petro como alta consejera de Derechos Humanos. Cámara Bogotá, ¿qué tal, Ana Teresa? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Usted, esta es la primera vez que se lanza? Sí, la primera. ¿Y qué tal? Bueno, ahí vamos. Diego Cancino, no es la primera vez que se lanza, pero si no queda sería la segunda vez que se quema. No, Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional, profesor universitario, trabajó en Corpo Visionarios con Antanas Mocus, Cámara Partido Verde Bogotá, cabeza Cundinamarca. Cundinamarca, señor, perdón. ¿Cómo está? Y no nos vamos a quemar. No, vamos señor. Con toda, y esta semana la vamos a dejar toda en la cancha.
Ustedes se podrán imaginar con sorpresa que ninguno de los candidatos que yo he traído aquí se va a quemar. Estoy muy orgulloso por eso. Y el señor Julio César Mancera es candidato a la Cámara por Bogotá, por el partido Cambio Radical. Julio César, usted cuente su historia. Es el señor famoso que era del Polo y ahora es de Cambio Radical. Daniel, a usted un saludo a todos los televidentes. Daniel ya se quemó. Yo soy candidato al Senado, Perdón, no a la Cámara. Perdón, Soy señor. de Bogotá, que es otra cosa. Perdón, señor. Y aquí habíamos hablado entramos en una etapa donde hay una cantidad de reglas electorales. Yo los animo a que en el transcurso del programa al menos digan su número una vez, porque ustedes son reducidos a un número en el tarjetón electoral, entonces para que los conozcan. Este cierre de campañas a cielo abierto significa que los eventos que tuvimos ayer domingo de cierre de campañas fueron las últimas muestras de poder de las listas de los candidatos en estas elecciones, y ninguna muestra de poder más disputada que la que se dio en Barranquilla entre la lista de los decentes a través de Gustavo Petro y la lista de Cambio Radical a través de Germán Vargas Lleras, y aquí las comparaciones. Entonces tenemos a mano izquierda Germán Vargas Lleras y a mano derecha a Gustavo Petro. Entiendo por los reportes de prensa que ¿quién ganó? A ver, Julio César. Ganó el pueblo porque la gente tiene derecho a mirar en una democracia diferentes tipos de posibilidades. Por supuesto, la gente que asistió a la manifestación del candidato Petro fue de aproximadamente 4.000, 4.500 personas. No, tampoco. Eso fue lo que registraron los medios, pero sé que fue muchísimo más grande la de Germán Vargas Lleras, de lejos. Sí. Pero pues creo que no se trata de medir cantidad de gente que va a un No, evento. que va. Se trata de decirle a la gente que esta fue una muy buena oportunidad para mirar encuestas y poder saber qué es lo que no va a pasar. Cada vez que las encuestas dicen algo, pasa exactamente lo contrario. Ana Teresa. Pues yo creo que las fotos hablan por sí solas. Las fotos dicen quién ganó en cantidad de participantes. Estoy de acuerdo que se trata de un ejercicio democrático, se trata de un ejercicio en el que participa la ciudadanía para escuchar a sus candidatos, pero realmente Barranquilla fue un carnaval ayer con la candidatura de Decentes y de Petro. Yo lo que escuché digamos, de la silla vacía decía que Vargas llevó más gente, pero la gente donde Petro estaba más contenta. Eso era más o menos mi resumen de la silla. Esto de llevar gente a la plaza es un camello, porque es parte importante de la democracia, ¿cree usted, María Fernanda? No, lo que pasa es que hoy en día lo que se intenta hacer ver es quién tiene más fuerza electoral. Lo que pasa es que cuando uno ya entra en el escenario de lo que usted llama un show, pues hay buses trayendo gente de otros lados, de ambas campañas, porque entiendo que en la de Petro pues llevan y traen un montón de indígenas, yo no sé de dónde, de la Guardia Indígena, suben y bajan. Y obviamente Germán Vargas tiene una capacidad de movilización que le ha permitido su estructura, que ha sido 7 años usufructuar finalmente el régimen de Juan Manuel Santos. Entonces cada cual hace su pulso de poder mostrando que yo soy el más poderoso, pero a la final termina siendo un juego vulgar y grotesco con un pueblo empobrecido que lo que está buscando es una expectativa y una esperanza. Entonces midamos esos volúmenes de población en la plaza con el nivel de abstención, que no es que Colombia sea la que más tenga, porque históricamente en el mundo, incluso en Suiza, la abstención es muy alta, pero aquí yo creo que la gente que está triste con este gobierno, con todas las promesas incumplidas, con el empobrecimiento, está buscando algo más. Si a usted lo invitan a una rumba con francachera, pues la gente va. Claro, porque es con cantante, ¿no? Pero no Eso te quiere necesariamente va a escuchar que la el campaña de Petro no ha mensaje. financiado un solo bus, que toda la gente que ha participado en las distintas manifestaciones que ha hecho día a día durante esta campaña ha ido libremente, Ay, Ana espontáneamente. Teresa, Ni que va un a ser solo bus. espontáneo lo de Entre otras cosas Petro, porque Petro no por tiene favor. con qué, no tiene, pobrísimo. no tiene una valla, no tiene, o sea, Sí. Petro ha sido redes sociales, voz a No es voz. cierto, Sí siempre es han cierto, estado porque yo estoy financiados por dentro el de la campaña. chavismo. Por el chavismo, Siempre. demuéstralo.
Demuéstralo y Siempre. denúncialo y haz las denuncias Pues sí, yo respectivas. tengo, Porque tengo con esa denuncias mentira de que del castrochavismo, recogió eso sí venezolanos es- en un pueblo, es- en Malambo recogió Eh, venezolanos. Denúncialo. Entonces, denúncialo pues sí, realmente pero ante lo la que, pues sí, fiscalía. pero yo no soy porque- fiscalía, entonces por eso, ustedes pero si uno ve un creen que delito Petro electoral, es tiene ingenuo el y uno deber. es tonto, no, Petro Pero es un a ver, avión. Usted sabe que uno tiene el deber de denunciar. Todos Pero, son aviones. A aquí ver, no se y queda hablemos quieto aquí ninguno. No hemos financiado un poquito solo bus, del, un del- solo bus. del No, fenómeno ellos, Petro. ellos pagan su pasaje. Sí, la gente Pero ha yo sí pagado quisiera- su pasaje. Paga su pasaje. Yo sí quisiera aclarar una cosa al respecto de las cierres de campaña. Sí. Y es lo siguiente, yo creo que hay un mensaje que ayer se mandó en un video que me parece muy potente y es, Aquí se lo desde tengo. la Coalición Colombia no hubo un cierre de campaña. Se abrieron unas puertas a la esperanza, a la inspiración, pero sobre todo a una forma de hacer política diferente. No esos cierres de campaña masivos donde se moviliza gente, que es absolutamente legítimo, pero si uno le apuesta a una nueva forma de hacer política, lo que se tiene que hacer es abrir puertas desde otras Sí. prácticas, porque la Y ahorita, política se juega, Cancino, perdóneme, se vamos juega la al política ascensor. en las nuevas maneras de hacer política. En un Las ascensor. nuevas maneras de hacer política es hacer de la política una obra de arte. Y esas maneras, esas prácticas, es apostarle a lo que le apuesta el arte, es decir, a la imaginación, al poder, a la creatividad, a la innovación. Pues yo a pensaba la que irrupción. hablarle a la gente en plaza pública a mí me parece Yo creo en uno el de los ágora. ejercicios más Claro, legítimos es de la retador. democracia. Es Claro legítimo que sí lo pensar es. en nuevas Sin duda formas es de hacer retador. política. Yo creo Pero en se el usan ágora. fórmulas de llenar los espacios. No me diga que la gente es tan espontánea que va a llegar porque sí. Hay movilizaciones, de hecho no es malo que se movilice, lo que hay es que ver cuánto se está invirtiendo en movilizaciones y de dónde sale ese recurso y hasta dónde la gente está yendo porque la están llevando y mucha gente que uno sabe que es de extracción popular, pues claro, le están regalando una fiesta. Pero tú dices que el teatro y que la libertad, mira, si alguien fue seguidora de Mocus fui yo en su primera elección, después se volvió el perfecto contratista del Estado. Lo que le ha ordeñado Mocus al Estado colombiano con su corpo visionario, Él trabajaba ese allá. sí es un mercantilista No, de raca mandaca no, con no. Bueno, cara a de, ver, de responda a intelectual. eso, Perdón, Cancino, perdón. Mire, y es seguimos. absolutamente legítimo desarrollar proyectos de cultura ciudadana Sí, 500 para millones para una promover marcha. Yo la le- paz. yo- para, démelos a mí, pero dame la demuéstralo, Venga, déjelo pero responder, demuéstralo. María Fernanda. María Fernanda, Hay yo muchas te cosas pido, para yo te pido Sí. que esas declaraciones las tienes que evidenciar, Pero está porque el lo que contrato estamos haciendo público, y lo lo que se ha hecho en publicaron. Corpovisionarios, pero no fue toda esa plata. 500 y además para millones, promover te lo la muestro. paz, para promover la paz, es legítimo que un tipo sí. como Antanas Mocus se la juegue para hacer un cambio cultural. Lo que pasa es Ya. que ustedes no se la juegan por Perfecto, la paz. sigamos. Promover Ustedes la no paz quieren con la admitir que plática la del tasa Estado. de inflación del Sigamos. año pasado ha En sido la más baja. en Bogotá, Porque le apuestan a la guerra, quién sabe por qué intereses. Seguramente Entonces a lo la que hacen guerra, es le apostamos a la estigmatizar Vamos, a los que Duque, a estamos ver, jugados porque con la si, paz. si en justicia, no la Barranquilla guerra. la competencia entre Vargas y Petro, a ver quién tenía la plaza más grande, la más gente en la plaza. En Bogotá este fue Duque en el cierre de campaña en la Plaza Lourdes. A ver, yo estuve allá, ahí la vi parada en la tarima María Fernanda con el candidato Duque, pero poquita gente. Y estaba Uribe, estaba Ramos, estaba usted, estaba Eduardo Rodríguez, estaba la Plana Mayor, Los Santos. ¿Había 3.000 personas? No sé, de pronto un poco más. Lo que pasa es que desafortunadamente llovió Sí. y la gente en Bogotá llueve y todo el mundo se esconde. ¿Sabe qué me estaba acordando hace poco? Cuando asesinaron a Álvaro Gómez, que se hizo una marcha y empezó a llover y la gente salió corriendo con la lluvia. La lluvia espanta a la gente en Bogotá. Eso fue un hecho. Llovió toda la mañana y hasta la tarde la gente con sombrillas. Nosotros no pagamos buses para llevar, la gente fue y los ediles Había llevaron unos su gente, bucecitos. pero no los pagamos nosotros. Si te lo digo yo, que soy la persona que tiene más ediles electos en Bogotá y en ningún Pero momento yo le se puso un respondo con lo peso. que usted le acaba de decir a Ana Teresa, entonces ellos se pagaron su propio pasaje, ¿Quiénes? los que iban en los buses. Bueno, lo que pasa es que, no sé, lo que yo veo raro de la campaña de Petro es que hayan denunciado que siempre hay indígenas a los que montan en los buses y no Es sé que- de es que dónde, el movimiento de dónde indígena está llevan en la esas campaña de comunidades Petro. indígenas, El de dónde las movimiento- llevan. El movimiento indígena, que es la Alianza Social Indígena y el movimiento Maíz, hacen parte de la coalición Decentes y ellos están en la campaña de Petro. Y ellos Ento- van por todo Colombia. La Guardia Indígena lo ha acompañado en sitios donde hay riesgos. Entonces, como se sabía que lo de Cúcuta no había sido autorizado, ¿qué tal?
acompañaron a Petro en ese Pero hecho y político. usted, digamos, Julio César, ¿usted no siente que en el fenómeno Petro, es decir, Vargas tiene una estructura muy grande, sobre todo en Barranquilla, donde está el clan de los Char, que es el alcalde de la ciudad, tiene un hermano que está candidatizado para el Senado, y hay una maquinaria? ¿A usted no le parece... es decir, ¿qué le parece el fenómeno de Petro que sin mucha maquinaria, sin mucha plata, está llenando plazas en todo Colombia? Mire, no existe un candidato que no trabaje con plata. Eso es mentira. ¿Sí? Pregúntele usted, mire, el tema de corrupción, que siempre se dice es que los políticos son corruptos. Nosotros estamos inmersos en una sociedad corrupta. Cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe y llegan dineros para los damnificados, las primeras personas que reclaman dinero no son damnificados y no son políticos. Esa gente elige y elige mal. Y no estoy echando la culpa al pueblo, porque también tenemos unas prácticas de gobernabilidad terribles, terriblemente corruptas. Sí. Pero el fenómeno de Petro responde a dos cosas. La primera es que Gustavo Petro e Iván Duque están ahorita a puertas de una consulta. Son los que más medios tienen, son los que más están sacando publicidad. No vamos a decir que la publicidad sale gratis, la publicidad no la regalan a nadie, eso se paga con plata y hay que mirar de dónde sale esa plata. ¿Sí? La plata no sale de los árboles, pero lo que sí es importante es que ese fenómeno responde primero a eso. Segundo, hay que ver la encuesta del 11 de marzo. ¿Por qué? Porque usted sobre eso mide realmente qué está pasando en la intención de voto del país. ¿Cuáles son las bancadas que quedan más fuertes? ¿Cuáles son las que le van a permitir verdadera gobernabilidad a quien llegue a la casa de ¿Quién Nariño? tiene votos fijos? ¿No? O sea, ¿quién tiene una cuota de votos con las que puede contar en primera vuelta? Sí, lo que pasa es que usted en un país en el que la gente está tan decepcionada no tiene votos fijos. Si los votos toca conquistarlos. Y los votos y toda la política en todo el mundo es un tema de sensaciones, es un tema de emociones, de pasiones. De buses y de pero no, alimentación. las y de- pasiones mueven Hay gente. emoción y hay En el pasión. caso de Bogotá la gente se mueve casi que sola, ¿sí? Porque pues, en Bogotá hay una buena forma de moverse. más opinión, ¿sí? Bogotá es una ciudad de opinión. El que la Guardia acompañe al candidato Petro sí es normal, pero en todo el país, a todo lado. Ahora, yo no estoy cuestionando al candidato Petro. Es normal que la gente quiera que la vayan a ver y le da pánico a cualquier político que le dan una plaza vacía. Hay que ver qué es lo que hacen para que no esté la plaza vacía. Bueno, a ver, no tuvo la plaza vacía Convencer tampoco con ideas, Marta con Lucía propuestas. Ramírez. Ella estuvo en Santander. Marta Lucía, ahí está, véala. Marta Lucía Ramírez, ¡ay! Y se montó a la tarima. La agarraron sus seguidores, Marta Lucía con la gente en cierre de campaña. Comentarios de Marta Lucía, ¿cómo la ven para el 11? ¿Usted cómo sus pálpitos del 11 sobre la consulta? Bueno, yo soy una defensora del mecanismo. Me parece que había que tener legitimidad en la escogencia después de la coalición del 2 de octubre, cuando ganó el no. Marta Lucía me parece una mujer absolutamente competente. Yo creo que incluso es quien más experiencia tiene en lo público y en lo privado. Sí. Obviamente están compitiendo tres: Iván Duque, que es el candidato de Uribe del Centro Democrático, Es que suyo. también ha tenido muy buen desempeño en el Sí. Senado. Alejandro Ordóñez, que demostró un valor civil gigantesco enfrentándose al régimen, y ella, que me parece que es una persona absolutamente respetable. Permitir escoger entre los tres y da una investidura de legitimidad al candidato que El sale. suyo, usted había sido parca en adoptar a Iván Duque como candidato, siento, después de que pasó todo ese proceso de los 5, lo cual está No, bien. desde antes. Acuérdate que yo soy zuluaguista. Yo quería a Oscar Zuluaguista. Iván Zuluaga, lo he defendido hasta el final. Me parece que no fue justo lo que sucedió. No me gustó el mecanismo de las encuestas para Sí. escoger. Cuando llegaron los 5, obviamente yo tenía una inclinación más por Nieto, por identidad ideológica de afinidad. Pero una vez escogido el candidato, nosotros tenemos que seguir una directriz del O sea, eso Centro ya se Democrático. acabó, porque también vi a Nieto ayer en Bogotá. Sí, claro. Estaba Ramos, o sea, estaba Sí, sí. no estaba Zuluaga. No. 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 Todavía no. Bueno, yo creo que cada cual es dueño de sus decisiones. Sí, claro ¿no? que sí. Pero va a terminar de fórmula de Germán Vargas, como se dice. ¿Ustedes de dónde sacan esas cosas? Preguntarle a él, a mí, ¿no? ¿Qué dice?
No, Mancera. aquí lo importante es lo que la gente diga el 11, después del 11 se mira. Listo. Eso ahorita no. Bueno, me voy con ustedes porque usted lo mencionaba, la innovación de Sergio Fajardo en este cierre de campaña fue publicar este video en donde sale montado en un ascensor y después camina por una azotea. Unos políticos tradicionales llenan estadios para cerrar sus campañas. Y otros políticos que dicen que no son tradicionales, pero se parecen mucho, llenan plazas para cerrar sus campañas. Nosotros no somos políticos tradicionales, no cerramos campañas, no cerramos puertas. Hacemos política diferente, persona por persona. Cansino. No, a ver, es que usted ve una cantidad de gente hablándole, como decía Ana Teresa, en el Ágora, en la plaza pública, y después ve a Fajardo subiendo a la azotea, más cerca a las nubes, y uno dice, ¿estos dónde están? Pues estamos precisamente donde usted acaba de decir. En Y las no nubes. quiere decir que no sea legítimo lo que dice Ana Teresa. No, hemos recorrido este país en la calle, Daniel, escuchando a la gente en el Ágora, que usted más que nadie sabe. Y el Ágora es el espacio público, el andén, la calle, hablando con la gente, escuchando a la gente. Porque la política es poder escuchar para transformar, crear e imaginar. Y eso es lo que llevamos haciendo, escuchando a la gente, volanteando, dialogando, construyendo desde la calle. Ahí es donde se juegan las prácticas políticas, porque es que el mensaje es claro, y quizás son las nubes, pero es que con las nubes es lo que se transforma la política. La política se transforma con una convicción gigante por la imaginación, por una apuesta desde la creatividad, por unas nuevas prácticas para hacer esa política y hacer de esa política una obra de arte. Ahí estamos. Sí. Mire, nosotros Pero como espere, pensamos... Pero ¿cuáles son las nuevas prácticas? Sí, Porque Fajardo con nuevas prácticas. digamos, No, pero por ejemplo, fíjese lo siguiente, nosotros qué hicimos en el cierre de campaña, la campaña mía, que es el 101 del Verde en Cundinamarca. Nos fuimos por Soacha, nos fuimos por Cogua, gente voluntaria, absolutamente sin un peso, porque esta campaña no tiene un peso. Y la gente repartiendo volantes, haciendo caravanas verdes, festivas. La fiesta verde en Cundinamarca ayer inundó a Cundinamarca. Inundó con Cundinamarca. fiestas, con palabra, escuchando a la gente, grabando videos. Eso es un mensaje muy claro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, si esta era la morcilla de la política, como se ve por fuera, ahorita vemos lo que hay detrás de las tarimas, cómo es que llega toda esa gente por allá, cómo se hace la política en Colombia después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, a menos de una semana de las elecciones del 11 de marzo. Salgan a votar, por favor, voten por el que quieran. No anulen el voto, para eso tendremos un programa esta semana para saber cómo marcar el tarjetón, pero vayan a votar. La política puede ser un poco vergonzosa desde afuera y fea desde adentro, como verán por esta nota de calle, pero es lo que tenemos y depende de ustedes hacerla mejor. Angélica Casallas estuvo en un cierre de campaña del Partido Liberal y esto fue lo que se encontró. Nos infiltramos en el cóctel de cierre de campaña de Horacio José Serpa, candidato al Senado, y sí, señores, el hijo de Horacio Serpa, y de su fórmula a la Cámara por Bogotá, Samir Abisambra, mientras el trago se repartía en un auditorio repleto de gente y muy pocas o casi nulas medidas de seguridad. Horacio José Serpa dio un discurso bastante cercano a la gente. ¡Muy buenas noches! ¡Que viva la localidad Puerto de San Cristóbal! Oiga, qué bonita reunión. Muchas gracias. Estoy muy contento, estoy emocionado. Yo sí me voy a dar la pela por Bogotá. ¡Bravo! Ese es. Después de 10 minutos salió del recinto, no sin antes darle paso a una espectacular parranda vallenata acompañada de un buen trago cortesía del Partido Liberal. Todo esto mientras la logística preparaba platos y platos y platos de lechona para repartir.
Después de unos cuantos borrachos y varias riñas, tuvimos que abandonar el recinto, pues apenas el animador pronunció la palabra lechona, una estampida de gente salió a reclamar su porción. Sobre esta práctica muy popular entre los partidos políticos y los candidatos, hablamos con la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. Mientras no estemos en temas relacionados directamente con la compra de votos, no hay delitos electorales, pero también es importante señalar que todos los recursos que se utilicen para darle a la gente el refrigerio, para entregarle a la gente el transporte, para darle a la gente cualquier bien que necesita para asistir a la movilización, tiene que ser registrado ante la autoridad electoral, en primer lugar. En segundo lugar, esos bienes no deben ser entendidos como la compra de un voto, porque si no, ahí sí estamos frente a un delito. A partir del próximo domingo 11 de marzo, Bogotá va a tener su vocero. Definitivamente, en época electoral no hay quien se resista a probar las delicias de la política y de la gastronomía nacional. Pasa dentro del Partido Liberal, pero también dentro del Partido Cambio Radical. Esto era lo que sucedía a pocos metros de la tarima donde ayer Germán Vargas proponía cadena perpetua para los corruptos. Declarando que en este país no habría penas perpetuas. Y si no las puede haber para los corruptos, ¿por qué sí para la gente vulnerable que se atrasa en una cuota y que nunca más recupera su capacidad de crédito? Eso es muy injusto. Y si la política de las nubes tiene que ir en contra de esa, bienvenida a la política de las nubes. Y espérese, déjeme terminar la ronda y voy al departamento de Boyacá. Esto era el Centro Democrático en Chiquinquirá. Así es como hace política el señor Iván Duque acá en Chiquinquirá. Señor Iván Duque haciendo política en Chiquinquirá, repartiendo almuerzos, no saben hacer más. Eso se llama maquinaria política lo que tiene este señor. Para todos hubo lechona, al menos para los de Cambio Radical, para los del Centro Democrático y para los del Partido Liberal. A ver, yo no me quiero aquí poner de moralista, así se hace la política en Colombia y no sé si esto está mal, está bien, si esto es ilegal o no es legal. Creo que ahí hay una zona gris, como decía Alejandra Barrios. ¿Usted qué piensa que es neófita acá en esto, Ana Teresa? Pues mira, Daniel, yo he estado en más o menos 4 o 5 movilizaciones de Bogotá, de las distintas localidades, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Kennedy, y yo no he visto que hayamos repartido absolutamente nada. La gente ha llegado porque quiere escuchar al candidato y a los candidatos de la lista al Congreso. Creo que estamos en una dinámica muy interesante de debate político público. Tenemos diferencias, obviamente, entre unos y otros movimientos, pero la práctica que nosotros impulsamos es y por eso la gente lo grita. En todas las movilizaciones en donde ha estado Petro, la gente grita, yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Y sí creo en la movilización y sí creo en la concentración de la gente, porque son los espacios en donde la gente puede escuchar, puede entender de qué se trata la política. La política no es el tamal, ni la lechona, ni lo que le den. Ahora, yo sí veo una cultura política tremenda dentro de la sociedad colombiana, acostumbrada al que me da, y si usted me da, entonces votamos. Eso es terrible, y me parece que eso tenemos que acabarlo. Claro. Entonces, por eso, la novedad en estas movilizaciones es que a la gente no se le da absolutamente nada. Gritan, yo vine porque quise, a mí no me pagaron, pero la pregunta es si yo voy a ir a votar así no me hayan pagado el 11 de marzo, y creo que ahí es donde está la gran pregunta de la lista de decentes, ¿no? Si eso se va a trasladar en votos. ¿A ustedes les cae de alguna forma el guante, Julio César, por lo de Cambio Radical en Barranquilla? No, a mí no me cae y me siento muy tranquilo con eso. ¿Sabe por qué? Porque precisamente la invitación que a mí me hicieron es porque quieren personas decentes en las listas. Yo vengo de denunciar procesos de corrupción interna del Polo. Los publiqué en El Espectador. El senador Robledo, otra persona que está ahí. Se metió en el partido Cambio Radical. Es decir, claro, si uno no puede investigarle. Claro, porque usted como líder tiene que asumir retos. Usted tiene que estar, o en mi caso lo pienso así, en donde dicen hay problemas y quiero solucionarlos, y no en donde se dan baños de pureza
y esconden la mugre bajo el tapete. Sí. Usted vaya a preguntarle a la gente en Antioquia, que lo he hecho, ¿cómo quieren a Fajardo? Lo detestan la gente de Medellín, pero no es que por procesos de corrupción dentro de su gobierno. Eso Ya no lo digo yo, absorbieron. búsquenlo en los periódicos para que no digan, muestre pruebas. Ahí están las pruebas y las investigaciones. Espérense que estamos, ahorita En llegamos todos a los Fajardo. partidos, en todos los partidos, usted encuentra gente buena y gente corrupta. Un comentario En concreto todos. sobre lo de termino con Barranquilla. esto, y termino con esto. Ya le contesto eso, pero termino con esto. El problema de los partidos o de cualquier grupo humano, del Congreso de la República, que está tan desprestigiado, es como el de una canasta, en donde hay manzanas buenas y manzanas podridas. El problema no es la canasta, no es el partido, es la gente. Y ahí es donde entran personas y líderes con buen nombre, personas que no tienen cola que le pisen, a solucionar problemas como los que tiene la política colombiana. El caso de Barranquilla, de la concentración de Cambio Radical. Primero, no vi a una sola persona con camiseta de Cambio Radical tirando en ese festival que se ve ahí tan grotesco, ¿cierto? Le repito, en todas partes de corrupción. Cuando una persona humilde quiere hacer política, los líderes de barrio le dicen, bueno, pero si un candidato no tiene plata, mejor que no se lance. Imagínense el nivel de corrupción en el que estamos. Lo he escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Y uno dice, bueno, eso quiere decir que estamos en una sociedad del todo deme, del todo se vale, y de como a mí todo me dan, así respondo. Así responde un gobierno asistencialista, por ejemplo, en el que todo se le da a la gente. No hacen nada y ganan bonos por 8 millones de pesos cuando hay gente de clase media que trabaja durísimo, durísimo, para recibir 1 o 2 salarios mínimos. Y eso, claro, puede Pero que no escuché sea el tan rechazo. Rechazo totalmente perfecto. eso, pero no rechazo por eso, ni a Cambio Radical ni a Germán Vargas Lleras, porque yo no vi a la gente de la estructura de Germán haciendo eso. Ok, María Fernanda, la lechona a la entrada, ese es un clásico, yo no sé si uno se pueda poner remilgoso con eso. No, lo que pasa es que depende de usted dónde saca el dinero para pagarse su fiesta y su cierre, se lo digo. Sí. Porque yo he hecho muchos eventos. Nosotros nunca tuvimos contratación ni mermelada porque éramos oposición del régimen. Todo lo que usted ve que hemos hecho en campaña, o lo hemos sacado nosotros, o hemos buscado la financiación con empresarios. Incluso hay gente a la que hemos ayudado que invitan y ellos mismos cocinan en los pueblos y me dicen, no doctora, porque la política está completamente pervertida, porque esas estructuras mafiosas de la política le enseñaron a la gente que sí tenían que cobrar por el voto. Y la cobrada por el voto no solo es plata, es transporte, es refrigerio y es almuerzo. Y yo ahora que estoy en campaña en lista abierta, que me ha tocado más duro que en lista cerrada, donde va uno junto, pues junta la bolsa entre varios, todos los líderes que llaman, sobre todo en las regiones más apartadas y en ciertas regiones que no es solo la costa, Cundinamarca es brutal la gente, cuando le pide a uno, doctora, ¿cuánto me da? Y hay una palabra que es macabra que se llama la logística. La logística. A mí me piden para logística, a mí se me para el pelo. Entonces yo le digo, para que votes por mí, te tengo que dar casa, carro y beca, no votes. Seguí votando por los que te roban la educación y la salud de tus hijos. Yo no tengo cómo pagarlo porque no soy mafiosa y no robo. Tengo un límite en el gasto. Pero si yo invito, no es, ¿por qué no voy a dejar de darles algo de comer a la gente? Sí. En el cierre que hice en Kennedy les di empanadas, las pagué yo las pagué. Tengo que demostrar cómo lo pagué. Yo no robo, no estoy buscando que otros me paguen. Si vos vas a pretender que la gente tenga solamente voto de opinión, que sería el ideal, sin darles nada, no es cierto. La base todavía necesita algo para movilizar. Si usted cree que van a estar 3, 4 horas sin agua, hambre. Y te digo una cosa, digamos que comparto lo que acaba de decir María Fernanda, pienso que un evento puede tener un refrigerio, la gente se va todo un día a trabajar, a ayudar, a colaborar, etc. Pero a mí me parece que el delito grave es la compra de votos, que se da el día de las elecciones de manera tremenda y que le ofrecen a la gente 50, 100 mil pesos por el voto. Eso me parece muy, pero muy Pero si usted se fue y se emborrachó a costa de Serpa y se comió la lechona, uno dice, pues de Serpa es... Eso es importante porque tiene que ver con la ley. Usted puede, ante la ley, desde que registre,
ofrecerle un refrigerio a una persona. Sí. El tema es si usted le está diciendo a la persona, bueno, tome el tamal, tome la lechona, pero ya sabe, no el botico es por no sé quién. Eso sí es un delito. Acá hay una discusión de fondo y es Un mercado gasto y política no pueden ir de la mano. Es decir, generar el mercado al lado de la política, que la política sea una transacción, me parece que es infame. Por una razón, porque una trabajadora sexual puede vender su cuerpo, pero jamás vende su conciencia. Al vender su voto, uno está vendiendo su conciencia, está vendiendo lo más sagrado, está vendiendo la dignidad. Y la discusión de fondo es que el común denominador acá de la política es que la política se hace a partir de transacciones y de comprar y vender conciencias. Y eso sí es infame. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ánimos caldeados. ¿Hay un atentado o no contra uno de los candidatos presidenciales? Estoy hablando de Gustavo Petro. Actos violentos también en una manifestación del Centro Democrático donde estaba Álvaro Uribe en Popayán. ¿Qué pasa con la polarización en la política? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablábamos de la polarización en medio de la campaña y nada la muestra mejor tal vez que lo que pasó en Cúcuta la semana pasada, el viernes, cuando Gustavo Petro intentó hacer una manifestación pública en la plaza central frente a la alcaldía, en la capital del norte de Santander, y esto fue lo que sucedió. Bueno, aquí estamos encerrados, tirando piedras, ustedes pueden observarlo. Uy, marica. Vamos a volver. Señor, póngala al parque. Retroceda, por favor. O sea, ustedes no me pusieron en el punto donde estaba la gente. Es que viene la curva. La curva está por todo lado. Ahí viene atrás la peleando. El candidato no se retira. ¿Por qué otra vez acá? ¿Por qué? Esos son trampas de la policía, mijo. Mira, acaban de romper el vidrio. ¿Vieron? Rompieron el vidrio con una piedra. Acaban de romper el vidrio con una piedra. Mira, rompen el vidrio. Eso ya no son piedras. Eso no son piedras. Acaban de romper. Esos son tiros. Ojo que esos son tiros. Candidato presidencial y un disparo. Pues la Fiscalía dice que no. Hoy informa que luego de un peritasco hecho a ese carro que se había incautado, digamos, la Fiscalía lo había mantenido como en la cadena de custodia para la investigación, dice que no fueron unos impactos originados por arma de fuego y desmiente la teoría del atentado. Para hablar de lo que pasó en Cúcuta, quiero tomarme unos minutos para charlar con Javier Cuadros. Es otro candidato, está ahorita vía Skype desde Cúcuta. Javier, hágame un favor y se quita ese botón, por favor, que no lo puedo poner con propaganda electoral. Tenemos el mismo número con Javier y del mismo partido. Muchas gracias. Javier, ¿qué fue lo que pasó el viernes en Cúcuta? Acaba de decir, dice la Fiscalía hoy que no es arma de fuego. Más allá de eso, quiero que usted me hable del ambiente político en Cúcuta y si hubo una organización de parte del alcalde o sus seguidores para impedir que Gustavo Petro hablara allá. Hola Daniel y un saludo especial a toda la mesa. Bueno, lo que sucedió acá el viernes en Cúcuta no es otra cosa que la demostración que existe una clara influencia del señor Ramiro Suárez Corzo, condenado por asesinato del excontralor Alfredo Enrique Flores, que está condenado a 27 años de prisión en la injerencia de la política local. No solamente por el saboteo que se le hizo al precandidato Gustavo Petro en el Parque Santander, sino también por la decisión administrativa y las opiniones públicas del alcalde César Rojas. Desde muy temprano, este día viernes, empezó a generarse un ambiente hostil hacia cualquier proyecto distinto y que trate de disputarle el poder político. Sí. Recordemos que César Rojas, el alcalde, en la mañana salió por un medio de comunicación nacional radial y manifestaba que habían condiciones de inseguridad que le llevaban a no darle permiso al alcalde. Y una de esas condiciones de inseguridad, decía él, respondía a la decisión nuestra de la campaña que yo represento de ponerle un gran cartel de 20 metros en la alcaldía, en la fachada, donde decía no más gobierno por Skype. Y él cree que eso es una acción de una toma, una acción que genera inseguridad. Y todo eso se propició para que terminara un día desafortunado nuevamente para la historia política de Norte de Santander y de Cúcuta. Y Javier, y déjeme preguntarle,
¿Cómo es hacer política cuando usted está por fuera del gobierno municipal? ¿Cómo es hacer política en estas campañas cuando uno no tiene amigos, digamos, dentro del poder municipal o departamental en los departamentos de Colombia? Pues es bastante difícil porque hay toda una red política vinculada a la institucionalidad que está favoreciendo a los candidatos que ellos están representando. Por ejemplo, el candidato que todos sabemos es el candidato a la Cámara de Ramiro Suárez, es el señor Jairo Cristo. Y hoy la actual gerente de Jairo Cristo es Marta María Reyes, que fue la secretaria general del alcalde César Rojas y renunció para asumir la gerencia del señor Jairo Cristo. Sí. Pero además, quien fuera el contralor departamental renunció para ser el gerente de la campaña de Vargas Lleras, presidente norte de Santander, el señor Silvano Serrano. Estos solamente son dos muestras para ver cómo el aparato burocrático del Estado norte de Santander favorece aspiraciones políticas. Y nosotros, que somos personas, ciudadanos, profesionales que asumimos esta campaña electoral, pues tenemos todas las desventajas en términos materiales, pero tenemos todas las ventajas en términos éticos y morales. Somos los únicos que podemos mirar a los ojos de manera franca a los ciudadanos y decir que no tenemos rabo de paja y podemos plantearle claramente soluciones y alternativas. Señor, muchas gracias. Javier Cuadros es representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander del Partido Verde. ¿Era el qué? ¿El 10? 101. 101, perdón. Tratamos de hablar con Jairo Cristo, no fue posible ponernos en contacto con él. Tal vez siempre le toca a usted responder por los de Cambio Radical, pero... No, a mí no me toca responder por nadie, yo respondo por... Pero usted dijo primero que usted se había metido Cambio Radical para cambiar ese partido. Pero yo no soy juez. Los procesos se cambian con el ejemplo. Los procesos se cambian cuando usted sea una gente que vale la pena. En todas partes hay gente que vale la pena. Usted no puede como colombiano admitir que salga del país y le digan, colombiano es narco. Sí. No, no todos son narcos. No todos los políticos son corruptos, ¿cierto? Ana Teresa, dice la Fiscalía que no fue un atentado. El candidato Gustavo Petro había afirmado que sí había sido un atentado, no solamente en ese momento, sino ahora después en declaraciones que ha dado durante el día de hoy. ¿Usted qué piensa de este dictamen de la Fiscalía? Yo veo muy urgente que Gustavo Petro y la campaña solicite un dictamen externo sobre qué fue lo que pasó, analice también el vehículo en que iba, porque según lo que vimos hoy durante el día de pruebas con expertos en balística, era un proyectil. Incluso durante el día se estuvo afirmando eso. Me parece... Unos expertos que habían visto los videos, sí, digamos, pero no habían analizado... Todos podemos ver en YouTube. Hoy salieron varios videos de expertos en balística que incluso cogieron un carro del mismo blindaje, que es grado 3, con unas piedras, con palas, con un hacha, y le pegaban con toda la fuerza, el blindaje no... Y luego dispararon con una pistola 9 milímetros y el orificio que deja es exactamente el que se ve en la foto del carro donde va Petro. Entonces me parece extraño, yo no soy experta en eso, yo no puedo juzgar a la Fiscalía, ni mucho menos. No, porque es que sería muy grave, pero sí me parece, si es un atentado sería muy grave y creo que es importante poder esto saber... Esto amerita una evaluación externa también, me parece muy importante. ¿Alguna otra reacción sobre esto del atentado? Sí, yo quiero decir una cosa por frente favor. a lo que dice Ana Teresa, y estamos de acuerdo, hay que evaluarlo, el impacto parece de bala, pero bueno, el fiscal, que bueno, hay que ver, digamos, el fiscal, pero si es un atentado es gravísimo, pero de todas formas yo no quiero que se desvíe el debate, acá hay odio, en esta campaña hay un odio brutal, y eso hay que rechazarlo. O sea, sí había una intención de maltratar y quizás matar al candidato. Y primero la vida. Si Petro está en la calle con esas piedras, y así sean piedras, hay odio y lo querían eliminar. Y eso es absolutamente repudiable. Pero eso depende de si sí fue una bala o no, porque si le tiraron una piedra, no creo que decir que si le tiraron una piedra lo querían eliminar. O sea, lo que acabamos de ver, Daniel, es odio en esas calles. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la polarización es odio, demostrar ideas claras que a veces pueden chocarle a la gente, como hace María Fernanda en algunos casos, es polarizar. Yo no estilo odio. En el infierno. No. Eso no es odio. Un momentico. Después de comerciales hablamos de eso. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, está polarizada la política, eso es necesariamente malo, discrepar es odiar, y aquí le pregunto, a ver, usted ha sido utilizado, digamos, algunas afirmaciones que algunos consideran escandalosas, como poner en duda los números de la masacre de las bananeras, hablar de las víctimas de falsos positivos, y alguna gente diría, usted está polarizando esta sociedad, ¿usted qué responde a eso? No. Yo creo que esta sociedad está acostumbrada a que le digan mentiras. Y cuando hay alguien que dice las cosas como son, todo el mundo se rasga las vestiduras y se aterra. Yo no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie, yo hago afirmaciones que puedo sostener. Así de sencillo. Y los medios son los primeros depredadores de la libertad de expresión, muy curioso. Ustedes atentan contra el valor de su propia supervivencia, porque esa es una sociedad contradictoria. Pero María Fernanda, tú eres, digamos, una generadora de opinión pública y uno tiene que ser muy responsable en sus afirmaciones. Yo soy responsable. No, Luz Marina, la víctima de madre de Soacha, de falsos positivos, yo la conozco. Ese hijo estaba en situación de discapacidad. Perdóname. Uno no puede decir que eso es falso. Yo conozco alrededor de 20 personas. Y decir que los falsos positivos el debate y que o te quedaste con la información. No, vamos por partes. Y que las masacres de las bananeras. Si vienen a hacerme un juicio, con mucho gusto le contesto parte por parte. Yo lo que afirmé es que la comunidad había dicho que los muchachos tenían antecedentes. Y decirlo no es un delito, me da pena con usted. Y los antecedentes reposan en el proceso. Entonces, si me vas a juzgar por decirlo... Y ahí hay dos cosas. Una, escucha el una persona en situación de discapacidad que tenga antecedentes. Es que yo no tengo por qué saber que el muchacho tenía situación de discapacidad. Que los militares y los paramilitares hayan matado. Espérese, entonces, Ana Teresa, cortico, ya la dejo contestar. Mire, hay una propuesta que en todas las manifestaciones, en todos los actos públicos, ha sido muy reiterada por Petro, y es la necesidad de pasar de una sociedad que está en una polarización tremenda, que está en el odio, a una sociedad que tenga una era de paz. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es muy importante el debate. El debate político es muy importante. Respeto mucho la opinión. Es muy importante con respeto. Pero tú no puedes. Y entonces, un segundo. No, pero permíteme porque yo he visto que hace una interrupción. A ver, Julio César. Y quedan cosas en el aire. Primero, que los paramilitares y los soldados han asesinado gente inocente, claro, y los guerrilleros han asesinado gente culpable. Bueno, hay que mencionar todo. Lo primero. Lo segundo, Gustavo Petro, perdónenme, Gustavo Petro no puede hablar de una sociedad que no viva sobre el odio cuando genera un discurso de odio entre clases. Un discurso de odio entre clases, lo que hace, permíteme, te explico por qué. Sí. Un discurso de odio entre clases deteriora el tejido social. Y cuando usted le dice en una plaza pública a la gente que de pronto no tiene empleo, que los ricos tienen, que los pobres no tienen, que los de arriba sí, que los del norte, que los del sur. Tan pobre, mire, Petro, en el norte de Bogotá, por poner solo un ejemplo, hay barrios como el Codito y la gente vive muy pobre. En el sur hay gente con mucho dinero. Entonces, ese discurso tan maniqueo de o están conmigo o están contra mí, eso genera deterioro del tejido social. Pues él lo que dice es, no se trata de empobrecer a los ricos, sino de enriquecer a los pobres y que todo el mundo tenga derecho a una vida con dignidad. Ese es el planteamiento. Sí, pero la fórmula que plantea es totalmente contradictoria. Lo que pasa es que a los que más tienen y los que más detentan poder y recursos económicos les preocupa mucho que haya una distribución más equitativa de los recursos en Colombia. Yo quiero hacer una última por ejemplo, una casita que tiene alguien de clase media solo para disfrutar. Hágale, más allá del odio. Estamos en el momento de transitar de las emociones del odio a las emociones de la solidaridad. Claro. Estamos en el momento de transitar de las balas al poder de la palabra. La tasa de homicidios del año pasado fue la más baja en los últimos 7 años. ¿Por qué no se montan a este combo donde estamos transitando a la construcción de paz? ¿A mí no me deja defender? No, los estoy invitando, los estoy invitando. No, yo me sumaba a la paz, pero demandé a las FARC, la demandé por los temas de niños y de adolescentes. Antes de irnos, ¿alcanzamos a ponerle un poco de música a esto? Venga, alegrémonos con este vallenato. María Fernanda, a usted este vallenato, si le gusta, esto es, mire el primer vallenato. Iván Duque y Jorge Celedón. A ver, Duque no resultó ser tan cachaco, ¿no?
No, yo creo que él tiene familia de mucha región. Sí, paisa. No, tiene tolimense. Tolimense también. Muchas gracias a los cuatro, les deseo mucho éxito. No dejó decir el número. Diga el número. 110 Cámara Bogotá decentes. ¿Usted, señor? 101 del Partido Alianza Verde, cabeza de lista, fórmula de Antanas Mocus en Cundinamarca. Julio César. La fórmula social de Germán Vargas Lleras, número 17, en el tarjetón por cambio radical al Senado. Centro Democrático, Senado, con el número 10. Daniel Pacheco, Zona Franca. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.